comenzamos esta segunda clase de hematología. ¿Alguna duda, alguna consulta de la primera clase? De cómo comenzamos. Sin miedo. ¿Alguien tiene ganas de charlar algo? Bueno. Estamos todos listos para empezar. Hoy vamos a hablar de la célula, de estructura celular en general. No es algo que se ve mucho en la carrera. Creo que vamos a hablarlo acá por arriba y les voy a dejar material para que lean y que trabajen en sus casas en la semana que viene. Hasta la semana que viene. Seguramente vamos a tener una segunda clase. Y además les voy a subir el cronograma. No va a ser hoy, va a ser estos días de la semana, el cronograma de la materia entera. Bueno, vamos a hablar de estructura celular. No sé si ustedes sabrán, pero todos los seres vivos, todos, estamos compuestos de células. Lo único que no está compuesto de células son los virus, que son estructuras que no se consideran vivas, sino que se consideran infectivas, es decir, solamente viven cuando están dentro de otro tipo de otro organismo, en general dentro de una célula en particular. Y todo esto está referido o está puesto en una teoría que se llama teoría celular, donde en principio se tiene así como algunos postulados, donde todos los seres vivos estamos compuestos por células. Dentro de las células ocurren muchas reacciones químicas que generan esta vida, y estas reacciones químicas básicamente son procesos que generan energía para poder mantener una estructura y para poder mantener una funcionalidad dentro de la célula. Otra cosa que está dentro de la teoría celular y que es así: todas las células se originan de otras células. En algún momento en la historia se generó la primera célula con información, justamente es otra parte de la teoría celular, con información para poder autogenerarse y replicarse al infinito. Y de hecho el infinito es el día de hoy. Todos venimos de células previas. Y todos los seres vivos, cuando digo todos, es todos los seres vivos, venimos de células que tenían información, que son antepasados de otras células, que tenían información y que, yendo para atrás, podemos unir como una historia de todas las células en una misma cosa. Por ende, muchos de las estructuras, ¿no? La mayoría de las estructuras y toda la información genética es compartida entre todos los organismos y en todas las células. Como les decía que una célula viene de otra célula previa, esto ocurre en una cuestión que se llama el ciclo celular. Voy a cerrar el video porque estoy teniendo baja internet. El ciclo celular. Siempre a partir de una célula va a sufrir una serie, cuando tome la decisión de dividirse, va a sufrir una serie de pasos y eventos necesarios para dividirse en dos. Siempre de una célula, y esto es también un concepto que vamos a tener que trabajar mucho, de una célula que puede ser una célula madre, siempre una división en dos células diferentes. Fíjense que cuando uno habla de división de una célula, desaparece la célula previa. Es decir, por ejemplo, si esto fuera una célula madre, se divide en dos células hijas, la célula madre desaparece. En el tiempo 1 tenemos una, y en el tiempo 2 tenemos dos, que son dos nuevas.
Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces vemos, en este caso, de una célula salen dos que parecieran que son iguales. Un concepto que vamos a tener y que vamos a ver mucho en hematología es que tenemos células madres de las cuales se generan células hijas que son progenitores de otros tipos celulares. Por ejemplo, no sé, de glóbulos rojos o de eritrocitos. La célula madre es una, y si lo pensamos, que se dividió en dos y que esas dos van a hacer algo, lo que está pasando es que se está perdiendo células, la célula original se perdió y se transformó en otra. Bueno, desde ya les aviso, en las células madre, esta división, a pesar de que se hacen dos células hijas, es asimétrica. ¿Por qué? Porque una de las células hijas se queda siendo célula madre y la otra célula, al azar una de las dos, la otra célula va a seguir dividiéndose y se va a convertir en otra cosa. Por ejemplo, linfocito, glóbulo rojo, neutrófilo. Digamos, una de las dos se va a convertir en la célula final que va a cumplir una función y la otra se va a quedar como célula madre. Esa es la manera de que el cuerpo no vaya perdiendo células madre. Y esta división ocurre en distintas fases. Las células normalmente, cuando están cumpliendo una función, dividirse es muy costoso para una célula. Vamos a poner una cosa. Dividirse es muy costoso y tiene que ser perfecto. Dividirse significa que la célula va a copiar todo su genoma en dos y después se va a pasar una serie de transformaciones para separarse en dos células hijas idénticas, con todo el ADN copiado perfectamente y con todas las organelas, todos iguales que como empezó a dividirse, generando dos. A pesar de que acá pareciera como que esta es la original y las células hijas o las células nuevas son más chicas, el tamaño se mantiene, a lo sumo por acá puede ser que sea un poquito más grande, pero normalmente el tamaño se mantiene. Estas células son iguales, uno no podría distinguir cuál es la original y cuáles son las hijas. De hecho, la original desapareció, esta original se partió al medio y tenemos dos nuevas. Y estas fases, esto porque seguramente lo van a ver en algún momento cuando empiecen a trabajar con células, con extendidos y con frotis, es posible que encuentren algunas células que tengan estos colorcitos o estas agrupaciones dentro del citoplasma, que esos son los cromosomas. Exactamente estos son los cromosomas. Normalmente las células antes de dividir, cuando tienen que hacer algo, por ejemplo, bueno, justamente un glóbulo rojo no, porque es un caso particular. Entonces, un linfocito o un macrófago o un neutrófilo, todas esas células no se están dividiendo, están en una fase que se llama fase G1 o G0. En esta fase G1, G0, es la fase donde las células están haciendo su función. El macrófago funciona como macrófago, el linfocito como linfocito, el hepatocito como hepatocito. Cada una de las células cumplen la función dentro de la fase G1 o G0. G0 significa una célula que no va a dividirse, que directamente se quedó haciendo su función. Y cuando se están dividiendo, no pueden hacer otra cosa más que dividirse. Toda la atención, si es un neutrófilo, y no van a encontrar en teoría neutrófilos que se estén dividiendo. ¿Por qué? Porque el neutrófilo ya tiene una función que es ser neutrófilo. Si se estuviera dividiendo, no puede cumplir otra función. La célula en división lo único que hace es dividirse, no funciona o no cumple con otra función más que dividirse. ¿Se entendió un poco lo que estoy contando? Sí. Bien, bueno. Espero un sí o aunque sea un chat, una reacción para poder saber que no estoy hablándole a una pantalla nada más. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí. bueno, no es necesario que sean Sí. todos. Con que uno responda, yo Entendió. supongo que alguien que todos escucharon. Bueno, ¿qué es una célula? ¿Alguien tiene una definición de una célula? ¿Quisiera decir qué es una célula?
Le dejo un dibujito inclusive. Escucho La ofertas. misma unidad de la materia. La mínima unidad de la materia, eso sería como el átomo. La célula tiene muchísimos más átomos. Unidad biológica. Unidad básica de La unidad básica sería, siéndolo bien vida. argentino, de la vida. Perfecto, ahí podría ser. Es una estructura, una mega estructura compleja que tiene varias características, como hablamos recién, que tiene toda la información para replicarse y para hacer algo. En los organismos eucariotas, la célula es el organismo entero y tiene toda la funcionalidad de un organismo, por ejemplo, un organismo unicelular. Unicelular es la levadura. La levadura de cerveza, la levadura es un hongo de una sola célula. La misma célula tiene absolutamente todas las funciones y todas las organelas para funcionar como un organismo entero. Nosotros somos organismos multi o pluricelulares y cada una de las células tiene toda la información para hacer el organismo entero, sin embargo, la información genética para hacer todo el organismo entero, sin embargo, cada célula se va especializando y cumple una función una función dentro del organismo específica. A pesar de tener toda la información para hacer un organismo entero, cumple solamente, digamos, se guarda la mayoría de la información y solamente deja salir aquella información que la hace hacer o tener una función particular. El neutrófilo, el hepatocito, que sería una célula del hígado, tiene la misma información que el neutrófilo, pero solamente expresa genes o expresa información que lo hacen funcionar como hepatocito. Y no podría, bueno, en el laboratorio uno podría sacar un hepatocito y hacer que se transforme en neutrófilo, pero en el cuerpo pasa muy poco, sí, pasa muy poco. Para eso tenemos células madres que no tienen ninguna forma más que ser célula madre, que dependiendo del ambiente donde se dividan y crezcan sus células hijas, se van a convertir en una célula funcional para el órgano donde estén. Bueno, en las células vamos a reconocer distintas estructuras. La estructura por defecto, digamos, que define a la célula es la membrana plasmática, y define significa que le da una frontera. La membrana plasmática es una membrana, y ahora vamos a ver un poco mejor, compuesta de fosfolípidos, que rodea a la célula y que divide el ambiente externo o extracelular del intracelular. Y tiene algunas características, por ejemplo, piensen que cuando se hacen, uno podría pensar de que, imaginen como una especie de bolsa, si uno, de hecho, literalmente, o un globo, imaginen como un globo inflado, donde tenemos la parte de afuera del globo y la parte de adentro. Si nosotros hundimos esta membrana, o ese globo, y le hacemos desde afuera hacia adentro, como que hundimos la membrana, vamos a poder tener la posibilidad de generar burbujas que son una continuación del exterior. Fíjense, si esto acá que está acá abajo, nosotros tocáramos estas dos partes de la membrana y esto se fuera para adentro, el contenido de esta vesícula, porque ahora ya va a estar adentro, es equivalente al medio extracelular, es el equivalente hacia afuera. Y eso se lo digo porque dentro de la célula tenemos un núcleo, que es donde contiene toda la información genética, tenemos unas organelas particulares, que son las mitocondrias, que son una especie de... son una especie de bacterias parásitos que en algún momento de la evolución se metieron adentro de la célula y le están parasitando completamente, tanto que no pueden vivir, una mitocondria no podría vivir fuera de las células, y digo que son una especie de bacteria parásito porque tienen inclusive su propio genoma. Acá adentro, las células eucariotas, las células de los seres humanos, tenemos
el genoma propio del ser humano y el genoma de la mitocondria, y que es levemente diferente, es más parecido a un genoma de una bacteria que de un organismo, de una eucariota, que son los organismos que no son bacterias. Sin embargo, viven ahí adentro. Y son parásitos obligados porque si los saca de la célula, no pueden vivir solo las mitocondrias, tienen que vivir solamente adentro de la célula. Y son simbióticos porque la célula sin mitocondria tampoco puede vivir, o puede vivir bastante mal. ¿Por qué? Porque en esta combinación entre célula eucariota con mitocondria, la mitocondria le aporta energía, generan muchas reacciones químicas que generan moléculas unas moléculas particulares que la célula usa para generar todas las reacciones químicas que necesita para vivir. Pues tenemos un retículo endoplasmático, que es esto que está acá en violetita, en azul o más oscuro, que si lo miramos es una especie de vesícula, como esta que le estaba contando, que está que se continúa. Todo lo que está azul o violeta acá adentro es equivalente al espacio extracelular. Es como si fuera que esta vesícula se metió para adentro y rodeó al material genético. El retículo endoplasmático es una estructura lipídica de doble capa, como una membrana plasmática, que tiene una función particular. Se continúa con el núcleo celular, está rodeando al material genético, y tiene dos partes. Acá vemos como unos puntitos, que es el retículo endoplasmático rugoso. Es rugoso porque tiene justamente a microscopio, ahora lo vamos a ver más adelante, estos puntitos que son los ribosomas. Y ahí están ocurriendo la producción de proteínas que se genera desde el material genético, sale del núcleo, y las proteínas se generan, algunas proteínas, las proteínas que la célula tiene que secretar, que tiene que tirar hacia afuera o mantener en la membrana, se generan en el retículo endoplasmático rugoso y van pasando hacia esta parte violeta. Una vez que pasan de esta parte violeta, las proteínas van a pasar por medio de vesículas hacia otra estructura que también es una estructura como si fueran vesículas aplanadas, que es el aparato de Golgi. De acá, al final del bordecito del retículo endoplasmático, entonces se cierra, se hace una vesícula y se mueve hacia el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi, que también otra estructura de membranas, el centro del aparato es el equivalente al exterior de la célula. Ahí ocurren distintas cosas. Por ejemplo, se les agregan grupos de azúcares, se pliegan bien las proteínas son estructuras, son cadenas de aminoácidos uno atrás de otro, que toman una forma tridimensional o una forma particular, y esa forma particular está relacionada con la función. Van a ver, y no sé si ya han empezado a ver, por ejemplo, cómo es la hemoglobina. Es una cadena de aminoácidos que se pliega de una determinada manera, y esa determinada y en el medio se le agregan algunos grupos moleculares, de manera que funcione. Pero si está plegada de una manera diferente, no funciona. Y ese plegamiento se empieza a ocurrir dentro del retículo y termina en el aparato de Golgi, donde en el aparato de Golgi se le agrega todos los accesorios que llevan las proteínas, como los grupos de azúcares, y se controla que estén perfectamente funcionales, y una vez que están perfectamente funcionales, salen por unas vesículas que van a terminar fusionándose en la membrana y se van o secretar al medio, si las proteínas tenían que liberarse, como los anticuerpos, o van metidas en las membranas y quedan en la membrana plasmática, y son los receptores, los transportadores, cosas que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué más tenemos? Bueno, el retículo, no les conté, hay una parte del retículo que no es rugoso, no tiene ribosomas, sino que es liso
porque en ese lugar se están generando hormonas y es donde se genera nueva membrana. La célula normalmente tiene que estar generando nueva membrana plasmática porque se va rompiendo, se va degradando. En este es el lugar donde mantiene la integridad de la membrana. Y otra cosa, otra estructura que podemos observar son las vacuolas, por ejemplo, son estructuras, son una especie de gotas que están dentro de las células, en algunos tipos de células, que en general son reservas de líquidos o de algún tipo de líquido, dependiendo si la célula tiene una función de reserva de algo particular. Y otra estructura importante son los lisosomas o las vesículas de degradación, son estas que están acá en rojito o en verdecito también, y son las vesículas que vamos a ver, por ejemplo, todos los granulocitos, uno de los tipos de células que vamos a trabajar o que vamos a describir en la materia, como los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos, tienen vesículas que tienen en su interior distintas proteínas y distintas moléculas con funciones. En general, la mayoría de estas funciones están relacionadas a la degradación. ¿Por qué? Porque sirven para destruir algo, ya sea una célula diferente, o células o tejido, sirven para degradar o atacar algo, en el caso de los granulocitos. En otros casos, por ejemplo, las neuronas también tienen estas vesículas, pero adentro de la vesícula no tienen proteínas de degradación, sino tienen proteínas que sirven como neurotransmisores. Por ejemplo, una neurona, al final de la neurona, que se contacta con un músculo, por ejemplo, cuando el músculo se tiene que contraer y el cerebro manda la señal, la neurona hace que las vesículas se fusionen a la membrana, liberando el contenido hacia afuera. El músculo tiene receptores para ese contenido y se contrae. Y esa es la manera que se comunican dos tipos celulares diferentes. La membrana, empezando a verla un poquito más en detalle. La membrana de las células es una bicapa lipídica. ¿Por qué es una bicapa? Bicapa porque, si vemos acá en mayor detalle, tenemos una capa que está hacia arriba, vemos estas unidades que son fosfolípidos, una que está hacia arriba y una que está hacia abajo, y las colas están tocándose entre sí, están cola con cola. La unidad fundamental de las membranas, son los fosfolípidos. Los fosfolípidos que las marcamos con los diagramamos de esta manera, como una pelotita con dos cadenas, y esta pelotita es la parte fosfo, y las cadenas son la parte lipídica. Tiene algunas características particulares. Por ejemplo, en la parte del fosfolípido, del fosfo, es la parte hidrofílica, es decir, esta parte de la molécula le gusta estar en el agua o puede hacer interacción fácil con el agua, y esta parte, que son las cadenas lipídicas, los lípidos son hidrofóbicos, es decir, no les gusta estar en el agua y se juntan con otros lípidos. Esto lo genera que, naturalmente, la mejor forma de acomodarse en un ambiente acuoso, como es el ambiente de un organismo, es formando esta capa. Si acá está la parte de afuera y esta la parte de adentro de la célula, si uno mira la capa, lo que ve el exterior son todas las cabezas de la parte hidrofílica. Y en el interior también, si uno lo mira por debajo, mirar la membrana por debajo, también vería una pared de la parte del grupo hidrofílico. Y en el medio, una especie de sándwich, en el medio tenemos la parte lipídica. Esto sería, si uno tira una gota de aceite en el agua, la gota de aceite, dependiendo de la cantidad de aceite que va poniendo, se va armando cada vez, se va estirando cada vez más. ¿Por qué en el agua se queda con esa forma aplanada, redonda? Porque en el agua
la parte lipídica, en la parte de abajo que está en contacto con agua, no le gusta estar mucho en el agua, y la parte de arriba, en los lípidos le gusta más estar en el aire que en el agua, por eso se va extendiendo esa gota. Si nosotros tuviéramos el aceite, solamente la parte lipídica, solamente la parte lipídica. Si nosotros modificamos esa molécula de aceite y le pusiéramos una parte que le gusta estar en el agua y lo agitamos, podríamos generar esta estructura que es una bicapa lipídica. Y esta bicapa, esto que haya un lípido en el medio, también está bueno y está malo por ciertas cosas. Primero está bueno porque genera una frontera, es decir, define bien lo que está fuera de lo que está dentro de la célula. Pero lo malo de todo esto es que muchas moléculas no son capaces de pasar. Por ejemplo, una molécula de agua no le gusta tanto pasar por un entremedio de moléculas lipídicas. Para eso, o una molécula cargada, por ejemplo, un átomo de calcio, o sodio, una molécula de glucosa, las proteínas mismas, no pueden pasar por la membrana libremente. ¿Por qué no pueden pasar? Porque tienen esta parte lipídica. Y para eso la célula necesita tener estructuras gigantes, tener proteínas que estén metidas en la membrana, que estén embebidas en la membrana, que sirvan, por ejemplo, de transportadores. Entonces, estas proteínas que están incluidas en la membrana pueden incluirse de distintas maneras. Por ejemplo, que estén metidas de un solo lado en la capa, que sean de un solo paso, es decir, una proteína que atraviese, y en el medio, esto que está en amarillito así, me indica que están de una estructura particular. Si se fijan, son siempre en general como resortes, como hélices, que es la estructura típica que puede estar embebida en la parte hidrofóbica, que es la parte lipídica. Y esto embebido significa que, ¿por qué puede estar ahí? Porque hay 21 aminoácidos posibles, las proteínas son una colección, una cadena de aminoácidos, y algunos aminoácidos tienen la capacidad de ser más hidrofóbicos, es decir, se sienten más cómodos estando en un ambiente lipídico. Esos aminoácidos, si justo se encuentran uno atrás de otro, cuando se produce la proteína, dice, bueno, esta parte de la proteína, ¿en qué lugar? Es incómodo que esté en el citoplasma porque el citoplasma es acuoso, es incómodo que esté en la parte extracelular porque la parte extracelular es acuosa, entonces se quedan ancladas en la membrana. Y esto puede ser de un solo paso o tener muchos pasos, es decir, en distintas regiones de la proteína, tener distintas regiones hidrofóbicas, y eso hace que se puedan, por ejemplo, armar estructuras gigantes intercaladas en la membrana que sirvan, por ejemplo, como transportadores. Imagínense que si estas hélices, todas las partes externas de las hélices tuvieran, porque aminoácidos que son hidrofóbicos, es decir, le gusta estar hacia el lado lipídico, podría ser que justo la parte de los aminoácidos que corresponden hacia adentro sean hidrofílicos, y por eso se forma, por ejemplo, como especie de barril de proteínas, donde el centro tiene todos aminoácidos que son hidrofílicos, es decir, pueden hacer un poro o un canal que por el medio las moléculas que pasen estén tocando aminoácidos que fueran como equivalentes al agua. Inclusive el agua misma puede pasar por ahí. Entonces una proteína, por ejemplo, que existe que se llama aquaporina. La aquaporina es justamente una especie, es muy parecido a esto, donde en el centro están todos aminoácidos hidrofílicos y en las afueras de las hélices hidrofóbicos, de manera que se forma este túnel donde las moléculas de agua pasan libremente de un lado a otro.
las moléculas de agua y solamente las moléculas de agua. La estructura que forman adentro, en las acuaporinas, solamente permiten el paso de moléculas de agua. Otra molécula parecida al agua no entra. Por ejemplo, una molécula muy parecida al agua es el alcohol, el etanol. No puede pasar ahí, a pesar de que es muy parecida, la estructura del canal de las acuaporinas solo permite pasar agua. Lo mismo podría ser que solo permiten pasar un ion de calcio, o de potasio, o de sodio. Son estructuras que son muy selectivas. No dejan pasar cualquier cosa, no es que hacen un poro. Las acuaporinas hacen un poro para agua, los transportadores de sodio-potasio hacen un poro para sodio y para el potasio, los transportadores de calcio hacen de glucosa, solamente toman una molécula de glucosa y la hacen pasar hacia adentro, pero no otra cosa, son específicas, son muy distintos tipos de proteínas que tienen distintas capacidades o características de paso de una molécula en particular. Hay otros tipos de formas de, por ejemplo, esto puede ser una multipaso, significa que es una misma proteína que pasan en distintas estructuras. Pueden ser múltiples proteínas que se forman y se juntan unas al lado de las otras. Por ejemplo, vamos a ver cómo los receptores de las células B y los receptores de las células T, que son dos proteínas diferentes, dos cadenas iguales, pero son dos proteínas separadas una de la otra, que están una al lado de la otra y tienen un dominio de membrana. Pueden estar ancladas, no la proteína metida en la membrana, sino tener alguna molécula, como un ácido graso o un lípido, que esa molécula, como es hidrofóbica, se intercala dentro de la membrana, manteniendo la proteína unida ahí. Estamos con menos de un minuto. ¿Alguna duda? Se corta esta sesión y arranco una nueva. ¿Alguna duda quieran hablar o vayan pensándolo si se corta para en la próxima empezar con preguntas?